Nació en un lugar del mundo donde ser indígena, pobre y mujer significaba una condena. Huyó, se rebeló y se convirtió 2 veces en diputada plurinominal por el Partido Acción Nacional. Hoy, algunos cuestionan si su repentino crecimiento ha corrompido sus objetivos iniciales. Esta noche, Eufrosina Cruz, en La Pura Verdad. Naciste en un pueblo de la Sierra Sur de Oaxaca que se llama Santa María Quiahuelani, donde ser mujer es casi una condena, donde 4 de cada 10 no saben leer y escribir, donde no pueden ser votadas, ni podían votar en ese momento, donde a los 12 o 13 años son entregadas en matrimonio. ¿Qué de todo eso ha cambiado, Eufrosina? Yo creo que mucho de lo que ha comentado usted hoy afortunadamente ha cambiado. Hoy en mi pueblo ya votan las mujeres, hoy las mujeres ya forman parte del cabildo de mi pueblo, hoy ya hay 2 bachilleratos en mi pueblo. Yo creo que el hecho de que en su momento cuando el tema que me tocó vivir fue visible, pues se rompieron muchos paradigmas culturales y muchos abusos y costumbres que eran ostentados en usos y costumbres. Cuando una niña es entregada en matrimonio a los 13, 14 años, esa es violación a los derechos humanos. Cuando se le niega la visibilidad y la participación política de las mujeres para el desarrollo de sus comunidades, eso es violación a los derechos humanos. Eso no puede estar avalado por los usos y costumbres. Pero no es responsabilidad ni de papá ni de mamá, porque es lo único que han visto. Muchos de esos hombres y de esas mujeres, en el caso de mi padre, pues no tuvieron la oportunidad de ir a la escuela, no saben leer, no saben escribir. Nadie les enseñó que también su hija tiene los mismos derechos que sus hijos varones. Entonces, por eso no responsabilizo a los señores, responsabilizo las circunstancias del entorno, que es esa pobreza y esa marginación. Y no hablo nada más de la pobreza y marginación del estómago, sino que es la pobreza y la marginación de la mente. Y cuando una mente se libera, se educa, aprende a cuestionar, aprende a decidir y lo más importante, aprende a decidir qué es lo que quiere para su familia y para el entorno de su comunidad. Has contado que a los 11 años huiste de ese entorno, de esas circunstancias. ¿Qué significa que huiste? ¿Te escapaste? Me fui con mi papá para yo poder estudiar mi secundaria y mi bachillerato. ¿Te fuiste a dónde? Al Istmo, a Salina Cruz. Caminé casi más de 12 horas porque en ese entonces en mi pueblo no había carretera, no había luz. Y por eso también agradezco a ese señor, a mi papá, porque a pesar del entorno complicado, yo me imagino, yo me pongo también en lugar de mi papá, debió de ser complicado, de romper también con esa costumbre. ¿Cómo le explicaste la necesidad de irte a otro lugar para vivir otra vida? En una comunidad a los 11 años ya eres una mujer, porque ya sabes hacer la tortilla, ya sabes atraer el leño en el burro, ya sabes hacer lo que se supone que una mujer tiene que hacer en un pueblo. Por lo tanto, no eres una niña, porque no juegas con la muñeca, juegas con la masa y la tortilla. Por lo tanto, ver el entorno de cómo mi mamá era la primera que se levantaba y la última que se dormía. Y en ese entonces había la primaria en mi pueblo. Yo empecé a admirar mucho a un maestro porque hablaba tan bonito esta lengua que hoy nos comunicamos. Y ese maestro me empezó a creer en los sueños. ¿Por qué? Porque venía del entorno de la ciudad, nos llevaba recortes de periódicos, que hoy sé que se llama periódicos, nos llevaba pequeñas historietas. Entonces yo por eso, ese maestro me hizo soñar que había otra ciudad, otro mundo, otra solución quizás, no lo puedo explicar, más allá de esa montaña donde está mi pueblo. Te fuiste, aprendiste español, hiciste la escuela secundaria, la preparatoria y estudiaste la carrera de contadora pública. Y en 2007, aunque nunca habías perdido contacto con tu comunidad, en 2007 te postulaste como alcalde de tu comunidad. Las noticias de entonces dicen que te fue arrebatada la alcaldía. ¿Qué pasó?
En las comunidades de Oaxaca hay 418 municipios que se rigen bajo el sistema de usos y costumbres, y dentro de ellas está mi comunidad, Quiegolani. Hay de diferentes formas. En mi comunidad es a través de unas papeletas que el cabildo del pueblo decide cómo hacerla, algunas foliadas, no foliadas. El día de la elección, el 7 de noviembre del 2007, cuando fue este proceso, los que estaban votando por mí en su momento eran los hombres de mi comunidad. Porque las mujeres no votaban. Porque no había una lista de ciudadanas, ni siquiera yo pude votar por mí. Y de ahí el proceso, eran como a las 12 del día cuando me llegan a decir de que pues estaban anulando las boletas que estaban a mi nombre. Y el razonamiento y la respuesta que me dieron era que por mi condición de mujer y porque era profesionista. Entonces, y en ese entonces yo les dije, pues enséñenme el acta o el acuerdo para que pues yo lo voy a entender si es una decisión del pueblo. Nunca me enseñaron el acta, nunca se supo si gané o no gané. Y yo que pedía a las instancias de gobierno, tanto al Instituto Electoral del Estado de Oaxaca, al Congreso del Estado, al propio gobierno en su momento, era que mandaran a pedir ese paquete electoral precisamente para dar una explicación del por qué estaban anulando las boletas que estaban a mi nombre. Y si el problema era que yo participara, que estaba bien, que yo me hacía por un lado, pero que esa elección de mi comunidad se repitiera, pero con las mujeres y con los hombres que conformaban la ciudadanía de mi pueblo. En 2008, en un festejo del Día Internacional de la Mujer, conoces a Margarita Zavala, entonces primera dama, esposa de Felipe Calderón cuando era presidente. Y poco tiempo después eres diputada estatal en Oaxaca y eres nombrada presidenta del Congreso. ¿Estabas lista para eso? Por supuesto que no, porque la vida y Dios te pone circunstancias y tienes que tomarla, arrebatarla, porque algo que he aprendido es que los que venimos de las comunidades, muy pocos apuestan por nosotros. ¿Por qué? Porque piensan que el indígena tiene que ser el que tiene que estar vestido con pantalón de manta y agacharse. Y yo he dicho que no. El indígena también somos capaces de estar en los puestos de toma de decisiones. Y cuando se nos da la oportunidad tenemos que tomarlo y asumir y tomar las consecuencias que eso significa. Entonces lo que estás diciendo es que no estabas preparada, pero sí te lo merecías. No es que me lo merecía. A lo mejor Eufrosina no lo merecía, pero todas las mujeres y los hombres que habían buscado ese espacio, sí. Chiapas, Oaxaca, Guerrero son los 3 estados del país que en su totalidad suma una población indígena de alrededor de 19 o 20 millones. Es muchísimo. Y al mismo tiempo son los estados probablemente más pobres del país. Son los más pobres de este país. Eufrosina, ¿tú crees que hay una relación directa entre la pobreza y la ausencia de la participación de las mujeres? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque hablo por mi estado. Tiene 570 municipios. De esos 418 se rigen bajo el sistema de usos y costumbres. En casi más de 100 de ellas las mujeres todavía no pueden participar. ¿Y eso qué significa? Que dejas de ocupar la mitad de la capacidad de mujeres que pueden aportar el desarrollo para tu comunidad. Las mujeres que saben qué se necesita en el centro de salud, qué se necesita en la escuela, qué se necesita en el desarrollo de la familia, el fenómeno de migración. Hoy hay comunidades donde ya no hay hombres, solamente quedan mujeres. Por lo tanto, es necesario ocupar esa otra capacidad que son las mujeres. Mientras que eso no se dé, vamos a seguir hablando de lo mismo, de estadísticas y más estadísticas y de subsidios y más subsidios. Fuiste víctima de 2 atentados. Poco se sabe de eso. ¿Me cuentas? 2 atentados, me estuvo cuidando la Policía Federal 2 años. ¿En qué circunstancias fueron esos atentados? En el camino, donde nos trataron de sacar de la carretera, en donde no solamente yo sufrí de atentados, sino que mi familia, en donde le cortaron todos los programas sociales que a todas las mujeres que nos acompañaban. O sea, esta lucha no ha sido fácil, mas sin embargo, yo creo que haciendo un recuento de todo eso, ha valido la pena. Y si se repitiera la historia, lo hubiera yo, o lo viviera otra vez, ¿no? Porque gracias a eso, hoy
En mi estado ya hay 11 presidentas municipales, hay 363 regidoras en mi estado. Hoy ya tengo una reforma a punto de salir a nivel nacional desde la Constitución de mi país, en donde nunca más se violenten los derechos humanos de nadie, sea de mujer y sea de hombre, bajo el sistema de usos y costumbres. Hay un libro que cuenta tu historia, hay un documental que cuenta tu historia, te invitan a dar charlas en algunas partes del mundo. ¿Alguna vez en el camino imaginaste que convivirías tanto con cuestiones que rozan tanto la vanidad de Eufrosina? Por supuesto que no, pero al final del día, cuando regreso a mi entorno con mis papás, porque mis papás siguen viviendo en Quiegolani, mis hermanos siguen viviendo en Quiegolani, y ahí me doy cuenta que le sigo debiendo a ese Quiegolani, le sigo debiendo esa educación, le sigo debiendo ese camino, le sigo debiendo ese centro de salud, y me duele a veces estar en el Congreso y regresar, que las cosas no se avanzan como uno quisiese, ¿no? Me duele porque mi mamá ya tiene 75 años, o las mujeres que nos acompañaron ya tienen 80 años. Me duele porque, ¿qué tal si se me van mañana y todavía no ven muchas cosas de las que a lo mejor son sus sueños? Sé que has oído de esto que te voy a preguntar. Principalmente medios digitales de Oaxaca acusan de cierto nepotismo tu gestión. Dicen que Alejandro Martínez Ramírez, papá de tu hijo Diego, ¿no? ¿Está mal? No, ¿Está mal el dato? No, no es papá. Es parte de esos cuestionamientos y señalamientos que se hacen. Y ese señor es diputado local precisamente, es del sector indígena, pero yo respeto a su esposa, el señor tiene su esposa, me llevo con su familia, y es parte de ese golpe, porque lastiman a mi familia. La acusación es que desvías o bajas recursos a una empresa constructora propiedad de este señor. Nada que ver. Nada de eso es cierto. Nada de eso es cierto. Y fíjese que qué bueno que se da esta oportunidad, porque es parte de esos cuestionamientos, ¿no? Y de verdad, nunca no he manejado recurso público, y si lo tuviese, jamás desviara. Es como que abusar de mi papá y de mi mamá. Es como violentar lo poco que se le manda a esas comunidades. Lo que yo hago es acompañar a las autoridades municipales en este tipo de gestiones. A final del día, cada recurso y cada peso que en este caminar me ha tocado acompañar a las autoridades, llega a las autoridades municipales, y el cabildo en su conjunto deciden cómo hacer este tipo de cuestiones. ¿Qué tanto lugar ocupa en tu vida la ambición? Yo creo que si no tuviésemos ambición de progresar, ambición de que este país fuese en igualdad de circunstancias como Monterrey, que Oaxaca fuese en las mismas condiciones, pues hablaríamos de conformismo, ¿no? O sea, yo tengo ambición de que mi estado un día no se hablase de lo malo, sino que se hablase de lo maravilloso que es mi estado. Lo único que estamos buscando son oportunidades, que estas comunidades lo único que buscamos es una oportunidad, no subsidios. Y esa es la oportunidad que sigo buscando. A lo mejor mis ojos no lo verán, ¿no? Déjame brindar contigo para terminar. Le debo el mezcal. Por las raíces de México. Muchas gracias. La reforma energética se convertirá en poco tiempo en un imán para atraer nuevas inversiones. Se estima que solo entre 2015 y 2019 llegarán al país recursos por más de 100,000 millones de dólares. Se trata de una entrada de capitales nunca antes vista por la economía y que en el mediano plazo se traducirá en precios más atractivos para los combustibles. También será una oportunidad única para que las empresas mexicanas obtengan mejores costos para competir en una economía global donde México ya no puede depender exclusivamente de una mano de obra barata o bien de la cercanía a los Estados Unidos. En fin, el impacto de la reforma energética sobre la inversión será relevante y ahora el reto es que más empresas mexicanas puedan beneficiarse y se ensanche un mercado interno que lleva varios años prácticamente estancado.